Amén, gloria a Dios. Efesios capítulo 2, verso 11. Vamos a ubicarnos allí en Efesios 2, 11 y meditamos unos minutos en su santa palabra. Efesios 2, 11 dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, digan todos, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En esos términos que utiliza el apóstol Pablo, unos términos traducidos en la versión Reina Valera de una forma muy clásica y muy teológica. Voy a leer ese mismo pasaje en otra versión del lenguaje sencillo, a ver si les encaja un poco mejor la idea. Dice el verso 11: recuerden que ustedes no nacieron como judíos, que se llaman a sí mismos circuncidados, ellos, y los llamaban a ustedes no circuncidados, pero la circuncisión es solo algo que ellos se hacen en el cuerpo. Recuerden que ustedes no tenían a Cristo, no eran ciudadanos de Israel, no tenían nada que ver con los pactos ni con las promesas de Dios. Ustedes vivían sin Dios en el mundo y sin ninguna esperanza, pero ahora, unidos a Cristo, ya no están lejos de Dios, porque la muerte de Cristo los acercó a Dios. Cristo nos trajo la paz y es quien nos ha unido a todos en un solo pueblo. Antes los judíos y los que no son judíos se odiaban y estaban divididos como si un muro los separara, pero Cristo murió para derrumbar ese muro de odio. La ley tenía muchos mandamientos y normas, pero Cristo acabó en esa ley, o con esa ley, para que los dos grupos se convirtieran en un solo pueblo con Él. Así Cristo hizo la paz. Cristo murió en la cruz y con su muerte terminó el odio entre los pueblos, hizo que todos estuvieran en paz con Dios y que fueran un solo cuerpo. Cristo vino y proclamó la paz tanto a ustedes que estaban lejos como a los que estaban cerca de Él. Gracias a Cristo todos podemos acercarnos al Padre por medio del mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes, los que no son judíos, ya no son extranjeros, sino ciudadanos junto con el pueblo santo y forman parte de la familia de Dios. ¿Dónde está la familia de Dios? Amén. Los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan registran lo que sucedió en la crucifixión y muerte del Señor Jesús. Ellos registran como los hechos naturales, lo que sucedió en el ámbito natural. ¿Recuerdan cuando Cristo muere en la cruz? ¿Qué sucede? Hay un gran terremoto. ¿Qué otras cosas? El sol se oscureció, las piedras se parten, bueno, y otros hechos en el ámbito natural. Pero el apóstol Pablo recibió una revelación de lo que sucedió en el ámbito espiritual, en el ámbito celestial, y él entonces en sus cartas nos muestra qué fue lo que trajo la muerte y crucifixión de Cristo, lo que significa para nosotros y las riquezas que emanan del Cristo crucificado.
lo que Él alcanzó por nosotros en la cruz, gloria a Dios. Los evangelistas narran en el ámbito natural, pero este apóstol recibió una explicación, o mejor una revelación, que nos la dejó escrita en sus cartas. Ya al comienzo mi esposa leía algo de eso, y ahora en lo que leímos en Efesios, cosas maravillosas sucedieron cuando Cristo entregó su vida en la cruz por nosotros. Y todo lo que sucedió fue para nosotros y por nosotros. Realmente Él, todo lo que alcanzó no fue para Él, porque aunque estaba en la cruz coronado de espinas, Él seguía siendo Rey de reyes y Señor de señores. No fue la corona de espinas la que lo hizo Rey. Él siempre ha sido y siempre será Rey eternamente y para siempre. Pero lo que hizo en la cruz fue por nosotros y para nosotros. Tantas riquezas que no alcanzaríamos en un solo mensaje, pero tratando de cubrir algo, lo primero que Él hizo es lo que se conoce como la reconciliación. Nosotros, cuando estábamos, dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo, y el hecho de que Adán nos entregó al pecado, quedamos heredando una distancia, porque dice la Biblia que fuimos destituidos, alejados de la presencia de Dios. Sin embargo, con su muerte en la cruz, Él nos reconcilió. Nosotros no estábamos allí en el Calvario, o no estábamos allí ese día que Él murió, ni para apoyar al Señor, ni para burlarnos. Muchos decimos, si yo hubiese estado allí en la cruz, yo me hubiese puesto al lado del Señor y hubiese peleado con los romanos y le hubiese quitado la lanza y los hubiese... No sé cómo hubiera sido, pero sin embargo, creo que si hubiésemos estado allí, otra sería nuestra actitud frente a Él. El poeta lo dijo en forma de canción: si hubiera estado allí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor, también yo estaba allí. Pensándolo más bien, también yo fui el que te golpeó y de ti se burló. Yo fui el que te azotó, yo fui quien laceró tu espalda, mi Señor, también yo estaba allí. Todos estábamos allí representados por esos burladores y por esos pecadores. Éramos enemigos desde que Adán nos dejó esa herencia, expulsados de la presencia de Dios. ¿Qué significa ser un enemigo? Un enemigo siempre está lejos de nuestro corazón. Un enemigo está siempre distante, lo mantenemos a la distancia. Nadie quiere comer con su enemigo, nadie quiere convivir con su enemigo. Y a la luz de las escrituras del Antiguo Testamento encontramos que el trato hacia los enemigos debía ser proporcional a la ofensa que habían cometido. Es decir, que una persona, un enemigo, había que ser tratado como lo trataban, como había él tratado a los demás. La ley se llamaba la ley del talión, que decía ojo por ojo y diente por diente. Así se trataba a los enemigos. Y eso éramos nosotros. Y Dios debía habernos tratado con esa ley, pero Él nos trató con la ley suprema del amor. No nos pagó con lo que merecíamos. Dice, en otro tiempo erais extraños y enemigos. Éramos enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras. Estábamos entregados a la maldad, enemigos de Dios. Dios estaba en un lado y nosotros estábamos en el otro. Se necesitaba que hubiese una, ¿de qué les dije? Reconcilia. Eso, muy bien. Eso, se necesitaba una reconciliación, pero Dios estaba allá, nosotros acá. Sin embargo, lo que era imposible, Cristo lo hizo posible en la cruz. Fuimos reconciliados. Los que éramos enemigos,
fuimos reconciliados, de modo que hoy ya no somos enemigos. Pero para dejar de ser enemigos, entonces, y ser cercanos, tuvo que ocurrir algo, tenía que suceder el Calvario, la cruz. Alguien tenía que ponerse en medio. Y entonces dice Romanos 5:10, siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. El Hijo, Jesucristo hombre, nos pudo reconciliar porque era hombre y Dios al mismo tiempo. Él unió las dos partes que estaban enemistadas. El Señor pagó el precio por nuestra reconciliación. Si tú eres hijo de Dios y ya has sido reconciliado con Dios, nunca sientas que Dios está lejos, porque ahora Él está muy cerca. Él es nuestro amigo. Hemos sido reconciliados por causa de la muerte de Cristo. La reconciliación no es algo que nosotros hayamos obtenido por nuestras obras o porque Dios se haya olvidado que éramos sus enemigos, sino que Él mismo pagó el precio de esa enemistad. Es producto de que Cristo aceptó morir y derribar la enemistad que había, y eso sucedió en la cruz. Y a vosotros, que erais en otro tiempo enemigos, nos ha reconciliado. A su nombre sea la gloria. Tenía que morir, tenía que ir a la cruz y ser herido para que por medio de esa muerte nosotros fuésemos reconciliados con Dios. Aleluya. Pero también dice la Escritura que Él alcanzó nuestra redención, nos redimió. Además de reconciliarnos, Él nos redimió, y redimir sencillamente significa comprar o rescatar. Y para explicar lo que esto significa, al mirar el Antiguo Testamento tenemos una idea. Cuando un judío empobrecía, él entonces podía vender, si tenía animales, vendía los animales para cubrir la deuda, pero si no alcanzaba, entonces vendía las tierras para cubrir su deuda. Si no alcanzaba a cubrir la deuda, entonces él vendía a los hijos. Y si con los hijos no alcanzaba a cubrir la deuda, entonces vendía la esposa. Mi amor, me toca venderte porque tengo una... ¿Cómo les gustaría mucho hoy día? ¿Y comprarse otra? Ay, ay, ay. Gloria a Dios. Entonces vendía animales, tierras, hijos, esposa, y si no alcanzaba, entonces él mismo se vendía como esclavo. Y ahora entonces él se declaraba en la bancarrota y pasaba a él y con todo lo que tenía a ser propiedad de su acreedor. Pero la ley permitía que él fuera donde un rico, donde un familiar, si tenía un familiar rico y le dijera, no tengo nada más que venderte, y me vendo a ti como esclavo, entonces igual lo compraba, y ya ahora no era propiedad de sí mismo, sino que tenía un dueño. Pero había una cláusula en ese tiempo, y es que si ese hombre tenía un pariente cercano que estaba dispuesto a, la palabra, redimir, ¿sí? Recuerde, reconciliación, redención. Entonces si él quería redimir o rescatar, pues tenía que ser un pariente que tuviese los medios económicos. Entonces, si el pariente se compadecía de su pariente, de su familiar, lo compraba, lo redimía, lo rescataba. Igual entonces ahora eso se ha dado en el caso espiritual. Él nos redimió porque Él se hizo nuestro pariente cercano. Estábamos vendidos al pecado. La ley nos condenaba. El precio era muy alto para pagar.
nosotros no podíamos, porque tenía que derramarse sangre de un justo, y justo no había ni aun uno. Pero vino este pariente rico, el más rico de todos, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, amén, nos ha redimido. Pero Él es Dios, siendo Dios, Espíritu eterno, omnipotente, invisible, omnisciente, omnipresente. No tenía nada que ver con esta carne, con esta materia. No era realmente nuestro pariente, pero Él quiso hacerse nuestro pariente. Él también participó de esto, de carne y sangre, y en su carne fue que nos redimió, nos compró. ¿Entiende lo de la redención? Estábamos vendidos al pecado, la ley nos condenaba, Satanás nos acusaba, pero el pariente cercano vino y nos redimió. ¿Y con qué nos compró? No con oro ni con plata. Tú vales más que eso. Mire cuánto valemos para Él. Dice el apóstol Pedro, sabiendo, eso hay que saberlo, sabiendo que fuisteis rescatados. La palabra es redimidos de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Amén. A estas alturas ya está muy clara la reconciliación y la redención. Estábamos vendidos, no había quien, no teníamos pariente que nos pudiera redimir de la condición, pero vino Él, gloria a Dios. Vino este pariente que aunque estábamos distantes, Él se hizo cercano. Y con todo hay que notar que este pariente rico es muy diferente a todos los redentores humanos, porque Él no pagó con algo corruptible el rescate, sino con esa sangre preciosa. Porque si nos hubiese redimido con oro, con plata, tal vez esa transacción en algún momento se pudiera calificar de inválida, porque esas cosas se deprecian, son corruptibles, pero la sangre de Cristo nunca se va a depreciar ni es contaminada, sino que es la sangre, la única sangre que limpia. Ni el diablo se puede levantar a decir esa transacción es inválida, porque la sangre de Cristo tiene todo el poder. Gloria a la sangre de mi Señor. Así decía el himno antiguo. Gloria a la sangre de mi Señor. Tú y yo fuimos comprados. Gloria a Dios. Oiga, qué lindo saber que Él pagó ese alto precio por nosotros. No le creas esa mentira ni al diablo ni a nadie, que tú no vales, que tú no sirves, que mejor es alejarse, que mejor. No le creas esa mentira a nadie, porque tú tienes un altísimo valor para Dios. Eres de alta estima ante sus ojos. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Y ese es el mensaje que predicamos, que todo aquel que quiera acercarse a Dios, ya hay un pariente cercano que lo ha redimido. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Otra de las glorias de la muerte, crucifixión de Cristo fue que Él, a través de ese derramamiento de sangre, selló el nuevo pacto. Amén. Selló el nuevo pacto. A ver, reconciliación, redención y selló el nuevo pacto. La Escritura dice que Él con su sangre selló un nuevo pacto. Según la Biblia, todos los pactos tenían que ser sellados con sangre. Cuando Moisés dio la ley al pueblo, la ley de Dios que le trajo al pueblo, entonces ese pacto fue sellado con sangre. Él tomó unos becerros y los degolló, unos machos cabríos, y tomó sangre y roció el libro de la ley y roció
al pueblo con hisopo, lo roció con sangre y todos los elementos del culto allá en el desierto, lo roció con sangre y les dijo: este es el pacto que Dios os ha mandado. Y todo el tabernáculo lo roció con la sangre de esos animales, becerros y machos cabríos. Y ese pacto antiguo o el viejo pacto que llaman, fue ratificado con esa sangre. Pero ese pacto era transitorio, era establecido para apelar a la justicia de los hombres. Era un pacto condicional que esperaba que los hombres tuvieran un buen proceder para con Dios. Pero si la ley, el antiguo pacto fue ratificado con sangre, ¿cuánto más el nuevo pacto, que es el pacto eterno, tenía que ser ratificado con sangre? En el Antiguo Testamento también encontramos que Dios hizo un pacto con Abraham. Un pasaje por ahí del Antiguo Testamento, no sé si lo han leído, en que Abraham toma unos animales, unos palominos y otras criaturitas, y las abren dos, y entonces Dios se aparece ahí en forma de una antorcha y pasa por la mitad de esos animales que han sido abiertos en mitad, y Dios se compromete a favorecer a Abraham, y como señal de ese pacto entonces se sacrifican esos animales, y luego Abraham tenía que circuncidar a todos los nacidos, los varones allí en su hogar. Dios no tenía que sujetarse a ningún pacto porque Él no miente, pero dice la Biblia, Dios iba a jurar por alguien, pero siempre se jura por uno mayor, y no habiendo otro mayor, juró por sí mismo. Gloria a Dios. O sea, Dios le dijo: te juro por mí mismo. Gloria a Dios. Y Dios no miente. Lo hizo por causa de Abraham. Y ese pacto, el de Abraham, a causa, o mejor, a diferencia del que hizo con Israel a través de Moisés, este ya no era un pacto condicional, este era un pacto unilateral, en el que Dios se comprometía a Él mismo, no le exigía al pueblo una contraparte, sino que lo hizo consigo mismo. Era un pacto unilateral. Entonces Dios le hace esa promesa a Abraham, y en ese pacto es que entramos nosotros. Pacto que fue ratificado en la cruz del Calvario. El pacto, por eso habla de que nosotros somos hijos de Abraham, porque entramos en ese pacto por la fe, ratificado con la sangre de Jesucristo en la cruz, un pacto que Él hizo consigo mismo. Por eso la salvación no depende de lo que hagamos, sino de lo que Él hizo por nosotros. La salvación no se pierde de una manera tan sencilla, porque no fue obtenida de una manera tan sencilla. Él derramó su sangre preciosa, y con esa sangre selló el pacto, el nuevo pacto. Gloria a Dios. En este nuevo pacto, diferente del de la ley, Dios no pide buenas obras. Dios no pide buenas obras. Dios lo que pide es fe en lo que Él ha establecido, fe en lo que Él ha hecho, fe en su palabra, fe en su justicia, fe en sus promesas. Este es el pacto de Él, el pacto de Dios para con nosotros, el pacto de amor que fue sellado en la cruz del Calvario cuando Él derramó su preciosa sangre por nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios, a su nombre sea la gloria. En este pacto Él lo hizo todo. Él lo hizo todo. Él es el todo suficiente. Y dice: para que no se olviden de mí, pondré mis leyes en su mente, para que su corazón no se aparte. Allí también escribiré mis mandamientos, para que no se olviden de mí. Yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Para que ninguno diga: yo no lo sé, no lo conozco. Ellos me conocerán desde el menor hasta el mayor. Aleluya, porque todos me conocerán, dice el Señor. Gloria a Dios.
El pacto antiguo fue hecho en tabla de piedra, pero este nuevo ha sido escrito en las tablas de nuestro corazón, corazones que han sido lavados con la sangre preciosa de Cristo, justificados por su glorioso nombre y llenos con el glorioso Espíritu de Dios. A su nombre sea la gloria, hermanos. A su nombre sea la gloria. Ese es este pacto, este nuevo pacto es el pacto eterno. Gloria a Dios. Es el pacto eterno. La pregunta es, ¿hay algo o alguien que puede quitarte este privilegio que ahora tienes en este nuevo pacto? Puede venir alguien a decirte, tú no eres salvo. Puede alguien venir y acusarte de algo cuando has sido lavado con la preciosa sangre de Cristo. No hay nada, hermano, que te pueda señalar, que te pueda juzgar, porque ahora estás en Cristo Jesús. Ese pacto fue sellado, pacto de perdón, de salvación, y nunca perderá vigencia. Los reyes franceses antiguamente, cuando firmaban un decreto, escribían al final, yo, el rey, y esa era su firma. Y no había ningún otro en Francia que pudiera poner esa firma, sino solo el rey de Francia, cuando había un decreto ahí en ese país. Yo, el rey. Y nadie podía atreverse a borrar esa firma. Nosotros tenemos esta salvación y abajito está escrito por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él ha declarado que hemos sido perdonados y justificados, reconciliados, redimidos, y ahora estamos en ese nuevo pacto que Él selló con su propia sangre. Alégrese por eso y dele gloria a Dios en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Reconciliación, redención, selló el nuevo pacto. Estamos hablando de lo que Él hizo allí en la cruz. Y otro punto interesante, nos abrió el camino al lugar santísimo. Gloria a Dios. Ustedes saben que los judíos tenían un templo, ¿verdad? Allá en Jerusalén había un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. A ese lugar santísimo nadie podía entrar sino el sumo sacerdote una vez al año, y eso sin sangre no podía entrar, tenía que entrar con la sangre de un corderito. Y ellos pues se jactaban de tener a Dios en el templo, y era verdad. Dios dijo del templo, de ese templo de Salomón, dijo, allí estará mi nombre y ahí estaré yo. Y era cierto, es verdad. Todos los que quisieran ver algo de Dios, si es que algo se podía ver, tenían que ir hasta Jerusalén. Entonces, imagínese usted que alguien decía, yo quiero ir a conocer la casa de Dios. Esa en ese tiempo sí era la casa de Dios. Y yo quiero ir a conocer a Dios. Él está en la casa allá en Jerusalén. Bueno, entonces yo voy a ir, voy a iniciar el viaje. Y reunían sus ahorros y bueno, se iban en su viaje. Y allí está llegando gente de todo Israel a ver la casa y a ver la casa donde Dios vivía. Y ellos llevaban animales para el sacrificio. Y los hombres se acercaban allí, había guardias vigilando allí todo. Los gentiles no se podían acercar mucho, allá a la distancia, si es que podían acercarse. Solo los del pueblo de Israel, los que estaban cerca, ellos en ese tiempo eran los que estaban cerca. Y bueno, llega un judío así con el corderito o con su buey. ¿Y cuál es su nombre? Le preguntaban. Y bueno, imaginémonos que él decía Azarías, muy bien, Azarías. Tribu Judá, muy bien. ¿Te toca ofrecer hoy o estos días? Sí, me toca ofrecer. Ok, sí. ¿De dónde vienes? De Judea. Ok, de Judea. Bien, adelante. Y así todos. Nombre, tribu, ciudad, ahí todos ahí de las tribus. Pero llegué yo, Israel, yo quería ir yo quiero ir a Anto. Yo decía, voy a ir, yo gentil, no judío, yo incircunciso.
Entonces llego yo y ahí está el de la puerta, me dice, nombre, Israel Durán, tribu. Bueno, yo soy de Cúcuta, de Norte Santander. Tribu, los Motilones. ¿No perteneces a ninguna tribu de los 12 hijos de Israel? No, yo soy Israel, pero hijo de don Modesto. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Cómo te atreves a venir aquí incircunciso? Y que me van sacando a golpes por no ser judío de ninguna de las tribus de Israel. No me podía acercar. Eso es lo que dice Pablo. Ellos tenían encerrado a Dios porque Dios quiso estar ahí. No que dejó de estar en todo el universo, pero ahí estaba la presencia de Dios en ese templo. Y ellos tenían el privilegio. Y de ellos uno de la tribu de Leví, del sacerdocio de Aarón, tenía la posibilidad de entrar al lugar santísimo. Y él salía y les contaba cómo era la cuestión de la presencia de Dios y de la gloria de Dios. Nosotros, gentiles, incircuncisos, estábamos lejos. Pero Él un día en la cruz del Calvario, dice la Biblia que cuando murió el velo que estaba allí cubriendo el lugar santísimo, era un velo gruesísimo, finísimo, arte primoroso de los que bordaban. Decía que ese velo entre el lugar santo y santísimo era tan grueso que ni 2 elefantes alando uno de cada extremo lo podía romper. Nadie podía. Y el que se atreviera a entrar, que no fuera de la tribu de Leví, del sacerdocio de Aarón, entonces lo mataban inmediatamente. Pero la Escritura dice que cuando Jesús muere, el velo fue rasgado de arriba a abajo. No fue de abajo hacia arriba, porque no fue mano de hombre, fue la mano de Dios. Él desnudó su santo brazo, aleluya, y Él vino como un hombre mortal. Y ahora todos, dice el escritor a los hebreos, dice, así que hermanos, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ay, dele ese aplauso con alegría al Rey. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Entonces aquí viene una revelación maravillosa. Significa que ese velo que se rompió allá en el templo simbolizaba el cuerpo de Cristo. Así como ese velo fue rasgado, entonces su cuerpo, el velo de su cuerpo, era una metáfora que está ahí hablando, una alegoría. Entonces estaba significando, así se rompió ese cuerpo, ahí ese cuerpo que fue la ofrenda perfecta por nuestros pecados. ¿Te acuerdas que hubo un soldado romano que atravesó costado con una lanza y heridas en sus manos, en sus pies? Fue roto el velo, totalmente rasgado. El velo de su cuerpo fue rasgado y la sangre borboteaba por todas las heridas. Y ese velo de su cuerpo entonces fue rasgado y Él entregó toda su sangre, aleluya. Ese velo fue rasgado, pero al ser rasgado, entonces nos estaba abriendo las puertas de la gloria eterna. Aleluya. Ahora no tenemos que ir a Jerusalén para adorar, ni a algún lugar específico para decir estoy en la presencia de Dios, porque donde está un hijo o una hija de Dios, allí tiene acceso directo por la sangre de Jesucristo al lugar santísimo que está en el cielo. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Porque ese lugar santísimo
que estaba en el tabernáculo era representación del verdadero lugar santísimo que está en el cielo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. O sea, fue el primero que entró por nosotros y nos está esperando, porque aunque ahorita entramos en el Espíritu y tenemos acceso por la sangre, un día entraremos de verdad, verdad. ¿Se alegra por eso? Entraremos de verdad, verdad al lugar santísimo. Cosas que nadie ha visto ni se ha imaginado, es las que Dios tiene reservadas para nosotros. Siendo enemigos nos reconcilió, siendo esclavos nos redimió, siendo ajenos al pacto, selló el nuevo pacto con su sangre y nos incluyó en ese pacto. Y ahora nos permite acercarnos a su presencia las 24 horas del día. La pregunta es, ¿qué nos podrá separar de Él? Nada, no hay nada. El que se separa del Señor es porque quiere. El que se aleja del Señor es porque quiere, porque no existe. Después de que el Señor ha hecho semejante obra tan grande, no hay nada que te pueda separar, no hay nada que te haga descarriar, no hay nada, ni tribulación. Es que fueron muchas tribulaciones, ni tribulación. Hermano, es que me tocó descarriarme porque estaba muy angustiado, ni angustia. Es que me estaban persiguiendo, ni persecución. Es que había escasez, ni hambre. Y es que me estaba quedando sin ropa, ni desnudez. Es que estaba en peligro, ni peligro. Y es que estaba a punto de morir, ni muerte. Y yo digo, ni pandemia, ni nada existe, nada. No pongas excusas. Valora la gran obra de Cristo por ti. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, es que, hermano, me tocó. ¿Cómo te piensa en esto tan grande que Él hizo? Siendo rico se hizo pobre, siendo Dios se hizo nuestro pariente cercano, Él siendo el todo. ¿Cómo tú no vas a valorar lo que Él ha hecho por ti? No hay nada que te aleje. Yo hago un llamado a todos, hermano, para que sigamos fieles al Señor. Pensemos que esta salvación es muy grande porque fue comprada a un gran precio. Aleluya. Él dice, antes en todas las cosas que podamos vivir, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién fue aquel que nos amó? El que fue a la cruz, el todopoderoso, el que siendo león se hizo cordero, aleluya. El que pudiendo rugir como león, cayó como un cordero. Por Él, por ese amor, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La gente se separa porque quiere, se separan de Dios, se alejan, se van adormeciendo por las cosas del mundo, por los afanes de la vida. Nunca olvides que el león se hizo cordero, que fue a la cruz por ti y por mí. Nunca olvides. Y esa es una razón suficiente para levantarte cada mañana y decir, Señor, yo quiero vivir para ti porque tú diste tu vida por mí. Guárdame de olvidarme de lo que hiciste por mí. Guárdame de yo darle más valor a las cosas de esta vida que a la gran obra que tú has hecho en mi favor. Por eso hoy podemos cantar y proclamar: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Y reinaremos, oiga, sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono,
de los seres vivientes y los ancianos, millones de millones que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, es digno de tomar las riquezas, es digno de la sabiduría, es digno de la fortaleza, es digno de la honra, es digno de la gloria, es digno de la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: sí, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos.